Nuestra próxima y última colección que vamos a estudiar son los arrays. Existen diferentes formas para declarar un array o crear un array en JavaScript. Por ejemplo, la más básica es venir y inicializarlo simplemente con brackets. Es bueno destacar que en la anotación de objetos de JavaScript, o mejor conocido como JSON, cada vez que notemos este tipo de notación, si estamos haciendo referencia a arrays. ¿Qué pasa? Que vamos a imprimir en consola lo que contiene este array, que en este caso no contiene nada, y la consola debería demostrarnos un array vacío, y exactamente eso es lo que hace. Para agregar elementos a un array podemos hacerlo de dos formas, utilizando uno de sus métodos que forman parte de su prototipo, o simplemente tomando en cuenta en qué posición debemos agregarlo. Por ejemplo, en la posición 0 yo quiero agregar un número 5. Entonces, si ejecutamos el código nuevamente, vemos que ahora tenemos un nuevo array con un único elemento que es el entero 5. Otra forma de declarar un array también es inicializando un objeto de la clase array, valga la redundancia. Y podemos o no pasarle elementos o parámetros a su constructor. En este caso, si yo quiero, por ejemplo, una colección de números, esto exactamente es lo mismo como si yo supiera a qué índice lo estoy agregando. Tenemos exactamente lo mismo, un array con los elementos. No estamos limitados como en otros lenguajes de programación como C#, que si decimos que un array es de string, solamente podemos agregar strings o el tipo de dato que le pasemos. En este caso podemos agregar un string si queremos, ya que JavaScript es un lenguaje dinámico y sus arrays también lo son. Podemos agregar un booleano, podemos agregar incluso un decimal. Y con esto no habría problema. Si intentamos ponerlo en consola, vemos que tenemos exactamente lo mismo. Cabe destacar que los índices y orden de un array no es lo mismo. Es decir, aquí vemos que tenemos el string Marlon. Si queremos hacer referencia a él o si queremos imprimirlo en consola, simplemente tenemos que hacer énfasis en la posición número 5. ¿Verdad? O sea, 0, 1, 2, 3 y 4. Bueno, la 4. Porque aunque se encuentra como número 5, su posición es la 4 porque los arrays comienzan contando desde 0, es decir, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, si imprimimos en consola, debería tener el string value. Otra forma de agregar elementos a un array es utilizando el método push. Vamos a quitar esto y vamos a agregar un nuevo elemento. Push lo que hace es que agrega un elemento al array en la última posición. Es decir, si yo quiero agregar, por ejemplo, el número 6 y quiero imprimir en consola o verificar que tiene, vemos que efectivamente tiene el número 6 después del 5. Push es uno de los elementos es uno de los métodos del prototipo de los arrays. ¿Cómo podríamos determinar cuántos elementos tiene un array? Bueno, pues hay una propiedad muy utilizada que se llama length, que te retorna un entero diciendo la cantidad de elementos que posee ese array. En este caso, si ejecutamos nuestro código, vemos que nos retorna un número 2 porque nuestro array tiene 2 elementos. La clase array de JavaScript, o sea, el prototipo, posee un sinnúmero de elementos, bastante, como el map, el pop, push, que para cada uno de estos métodos lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un video donde explicaremos con profundidad cuándo utilizar estos métodos y cuál es la ventaja de utilizarlo y cómo funciona. Esto ha sido todo por este video acerca de los arrays. Nos vemos en la próxima.